Hola, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que puedan ver este video. Un saludo desde acá, desde Santiago de Chile, para mis autoridades en el Centro Misionero La Mano de Dios, Puerto Ordaz, para la directora Elsa Pacheco y para mi profesora Dalina Duarte, quienes habla su servidor en Cristo, Semirami Cedeño, y les voy a hacer un resumen del libro del profeta Malaquía de la asignatura Profetas Menores. Hablemos del panorama del libro de Malaquías. De la vida de Malaquías se sabe muy poco, al igual que de los otros profetas menores. El Malaquías significa el mensajero. Su ministerio se desarrolló en Jerusalén. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el tercero de los tres profetas posexílicos. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Luego de allí hay un silencio de 400 años y luego le habló al profeta Juan Bautista, que también es anunciado en el libro de Malaquías, al igual que nuestro Señor Jesucristo. La fecha aproximada cuando se desarrolló el ministerio de Malaquías en el año 450 a.C. Esto es aproximadamente 100 años después que, la, que los judíos regresaron a Jerusalén. ¿Cuáles fueron los reyes? Ninguno, porque ya para ese entonces tanto el reino del norte como el reino del sur habían sido destruidos. La paternidad humana del libro de Malaquías es Malaquías, y esto lo podemos ver en Malaquías 1:1. Los versículos claves que me parecieron que tienen como que el tema central, están relacionados con el tema central, es Malaquías 1:6, Malaquías 3:10 y Malaquías 4:2. El tema central del libro de Malaquías es que hay confrontación del pecado del pueblo de Judá. Se anuncia que va a haber juicio para aquellos que sean desobedientes y hay esperanza para los justos. Analicemos el libro de Malaquías. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos, 55 versículos y su esquema está basado en 7 mensajes que todos inician con una pregunta. Pero es importante destacar que en los tiempos de Malaquías los judíos habían caído en pecado, en apatía, había indiferencia hacia las cosas de Dios. Y esto no solamente era para el pueblo común, sino también era para los sacerdotes. Los sacerdotes también habían caído en esa apatía. Entonces, el tema central o de lo que trata el libro de Malaquías es que el Señor los exhorta y les reprocha por haber caído en pecado, a pesar de todas las situaciones por las que habían pasado. Ellos se olvidaron de todo eso y empezaron a caer en pecados otra vez. Y hubo un adormecimiento espiritual en Judá. Vamos a analizar estos 7 mensajes que hablan en el libro de Malaquías. El primero es el amor de Dios por Israel. En el amor de Dios por Israel, los judíos dudan del amor de Dios precisamente porque recuerdan que sufrieron mucho en el cautiverio, pero Dios les recuerda que Él bendijo a los patriarcas, bendijo a Abraham, bendijo a Jacob y eligió a Jacob por encima de Esaú, que a pesar de todo Él eligió a Jacob, que él pudo haber elegido a Esaú, pero Él eligió a Jacob y esa bendición se extendió a ellos porque durante el exilio Dios siempre estuvo con ellos y los sigue bendiciendo todavía en el retorno. El segundo mensaje es el pecado de los sacerdotes. Eso está en Malaquías 1, desde el versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. Allí el Señor a través de Malaquías denuncia el pecado de los sacerdotes, porque si bien es cierto que el pueblo de Judá estaba entregando ofrendas que no eran dignas, animales defectuosos, hasta animales muertos,
los sacerdotes aceptaban este tipo de ofrendas a sabiendas que debían ser animales vivos y sin defecto. Y Dios reprende la actitud de los sacerdotes porque no estaban aceptando este tipo de situación y eran ellos los que tienen que hacer que se respetara y se obedeciera la ley. El tercer mensaje es la infidelidad de Judá. ¿En qué se basaba esa infidelidad de Judá? Lo pueden ver en ese versículo que está allí, en Malaquías 2:10 al 16, que los hombres se estaban casando con mujeres extranjeras y adoptaban la idolatría de dioses paganos. ¿Y qué hacían con sus esposas judías? Les eran infieles y además de eso las repudiaban sin ninguna razón. Y Dios aborrece eso. El cuarto mensaje es la repentina venida del Señor. Eso está en Malaquías capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 5. El Señor dice que vendrá repentinamente y hará una limpieza espiritual al futuro pueblo de Israel. Y ahí anuncia al mensajero que es Juan el Bautista y que luego vendrá el Mesías a traer justicia divina. El quinto mensaje, que lo pueden ver en el versículo que está allí reflejado, Dios confronta al pueblo de Israel por su avaricia, porque no estaba dando el diezmo ni las ofrendas. Y entonces esto estaba trayendo trastorno financiero a los judíos. Y Dios, en su infinita bondad y su infinita misericordia, allí les recordaba la importancia que dar el diezmo y las ofrendas para que las puertas de los cielos sean abiertas y Él pueda reprender por nosotros al devorador de finanzas. El sexto mensaje aquí Dios le responde cuál es la diferencia entre el justo y el malo, porque aquí el pueblo de Israel estaba quejándose porque el pecador prosperaba más o igual que el justo. Entonces Dios le responde y les hace entender cuál es la diferencia entre el justo y el malo. El sexto mensaje es la venida del Señor. Y esto lo pueden ver en Malaquías del versículo 4 del 1 al 6. Y el día del Señor viene y es como un mensaje para diferenciar el que obedece y el que no obedece. Porque el que no obedezca va a arder como la estopa, pero el que obedezca al justo va a recibir recompensa. El libro de Malaquías no solamente es un libro donde se confronta al pueblo de Judá, donde se le llama al arrepentimiento y que se vuelva al Señor, sino que también es para nosotros hoy en día que nosotros debemos, a veces se nos olvida el Dios que tenemos, el Dios que nos bendice, el Dios que nos restauró, el Dios que nos llamó a su luz admirable y perfecta, se nos olvida. Y caemos en esa pasividad espiritual. Y es un llamado para nosotros también, que a veces decimos, ¿por qué estoy así en las finanzas? Y se nos olvida el llamado que nos ha dado el Señor. Trae muchas enseñanzas el libro de Malaquías, nos hace recordar que el Señor vendrá por nosotros, nos hace recordar que el Señor vendrá a hacer justicia y a reinar aquí en la tierra. Tenemos esa esperanza en el Señor para aquellos que le sean fiel al Padre Celestial. Y bueno, de esto trata el libro de Malaquías, agradecida por todas las enseñanzas que recibí en la materia profetas menores. Muchas gracias y Dios les bendiga.